hablar de un hombre muy importante en la Biblia desde mi punto de vista, pero poco conocido. Él no era un hombre común. No se vestía como todos, no comía como todos, no vivía donde vivían todos. No nació en un palacio, no tenía grandes lujos. Vivió mucho tiempo en el desierto. Su ropa no era de marca, no era como la ropa de la mayoría de las personas que habitaban en ese momento. No estaba a la moda, no combinaba. Era de pelo de camello. Su dieta era una dieta particular. No era vegana, ni era una dieta keto, ni mediterránea, ni la dieta 3x1. Él se alimentaba de miel silvestre y de langostas. Era un hombre excéntrico, disruptivo, podríamos decir que un antisistema, podríamos decir que un rebelde. No se doblegó ante el poder político ni ante el poder religioso de ese momento. Era intenso, radical, valiente. Su mensaje fue claro y contundente. Él decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si hoy estuviera con nosotros este hombre, muchos dirían que es un loco, otros dirían que es un hippie y muy pocos dirían que es un profeta. Él fue la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. Fue la voz que gritaba en el desierto preparando el camino del Señor. ¿Y estoy hablando de quién? De Juan el Bautista. ¿Quién era Juan? ¿Dónde nació? ¿Quién era su familia? Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque en realidad me quiero enfocar en algo que le pasó a Juan, que fue lo que inspiró esta prédica. En Lucas 1, del capítulo 5 en adelante, tenemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet,
y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. La mayoría conocemos la historia de Juan el Bautista, cómo este ángel, el ángel Gabriel, el mismo que se le apareció a María para dar aviso de que Jesús iba a nacer, se le aparece 6 meses antes a Elizabeth, que era parienta de María. Juan y Jesús eran una especie de primos segundos, y este ángel se le aparece a Zacarías y le dice que va a tener un hijo, que ese hijo va a anunciar y va a ser la voz que clama en el desierto, va a anunciar la llegada del Hijo de Dios, del Mesías. Y dice que tanto Zacarías como Elizabeth eran ancianos, eran viejos, era como imposible que ellos pudieran tener hijos. Y a su vez Elizabeth era estéril. O sea, el panorama era muy difícil que esto ocurriera. Pero el ángel se le presenta y le dice: ustedes van a tener un hijo y este va a ser el que abra el camino para el Mesías. Zacarías no le creyó, Zacarías dudó, y ahí es la primera pregunta que me hacía: ¿por qué? ¿Cómo puede ser que un sacerdote que ofrecía sacrificios en el templo, que quemaba incienso, que tenía conexión directa con Dios, haya dudado? ¿Y por qué se quedó mudo? Y le preguntaba a Jorge esto, ¿no? ¿Por qué pensás que se quedó mudo? ¿Se habrá quedado mudo para que Dios evite que él diga lo que iba a pasar? Para que no cuente, se habrá quedado mudo porque muchas veces Dios hace que nos enmudezcamos para no hablar en ignorancia, para no hablar cuando no tenemos fe, cuando no tenemos sabiduría, porque podemos entorpecer los planes de Dios. Dice también la Biblia que pese a la incredulidad, pese a la duda de Zacarías, pese a que se quedó mudo, cuando fue cumplido el tiempo, Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Dios cumplió con su propósito, y muchos hombres, grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, nacieron de mujeres estériles. Y esto me llevaba a pensar también que a veces el escenario de lo imposible, un escenario o un terreno estéril, puede ser el escenario ideal para que Dios haga un milagro, para que Dios se glorifique, para que Dios cumpla una promesa, porque lo hizo con estos hombres ancianos y con una mujer estéril. Bueno, acá viene un plus. ¿Quién fue Juan según algunos historiadores, según algunos filósofos y teólogos? Historiadores como Flavio Josefo dicen que era un hombre piadoso y que predicaba la justicia. Acá hago un paréntesis. Lo que voy a decir ahora no es bíblico. Hay fuentes históricas que dan cuenta, hay registros que dan cuenta de la vida de Juan. Aparentemente Juan, como era de una familia sacerdotal, ellos estaban bien económicamente, tenían propiedades, aparentemente tenían ovejas, y dice que aproximadamente a los 18 años de edad de Juan, muere primero su papá, Zacarías. Entonces él se hace cargo de su madre. Esto es historia, no está en la Biblia, aclaro. Muere su padre y él se hace cargo de su madre, porque recuerden que quedar viuda en aquella época, estabas desamparada. Una viuda estaba totalmente desamparada, pobre. Se hace cargo de su madre, se dedica a trabajar, a pastorear ovejas. Después muere su madre, ¿y qué hace él? Vende todo y se recluta en el desierto para cumplir con el propósito y el mandato de Dios. Los filósofos dicen, bueno, esto también está en la Biblia, que era un nazareo por estos votos de abstinencia que él tenía. Otra parte de historiadores y filósofos dicen que él estaba vinculado a los esenios. No sé si han escuchado hablar alguna vez. Los esenios eran una secta judía que vivían en el desierto, estaban apartados de los judíos porque renegaban de la corrupción de los fariseos, de los judíos. ¿Y qué tenían en común los esenios con Juan? La convicción de que el Mesías ya estaba. Tenían una vida austera, vivían en comunidad, todo era de todos, y tenían ciertos rituales
parecidos a los de Juan. Si bien los judíos tenían muchos rituales de purificación por agua, aparentemente este ritual de purificación también a través del bautismo, de la inmersión, estaría influenciado por los esenios. Esto dicen, esto es historia, no es Biblia. Bueno, y ahora sí vamos a la Biblia. Bíblicamente hablando, ¿quién fue Juan? Juan fue ese profeta que estaba profetizado en Malaquías, en Isaías. Dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías 43, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a vuestro Dios. ¿Quién fue Juan? Juan fue el cumplimiento viviente y profético de Isaías y de Malaquías, de muchos profetas que anunciaban la llegada de ese Elías, que no venía en carne, sino que era en poder y en el espíritu de Elías, que predicó y preparó el camino para el Señor. Juan predicaba en el desierto, arrepiéntanse. Las mismas palabras que después tomó Jesús en sus primeras predicaciones. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no predicaba en las plazas, no predicaba en las calles, no predicaba en el templo, Juan predicaba en el desierto. Su plataforma fue el desierto. Y la gente, aunque él estaba en el desierto, la gente dice que iba a él. Tenía como una especie esto es una conclusión, ¿no?, que saco yo, era enigmático, atraía a la gente. Y él era totalmente confrontativo, confrontaba la corrupción, confrontaba a los fariseos y religiosos de ese momento, fue el que les dijo generación de víboras, palabras que después también toma el Señor Jesús. Según fuentes históricas, acá también vuelvo a la historia, no es bíblico, aparentemente el ministerio de Juan no duró más que 2 años. Y aparentemente también habría bautizado a casi 100.000 personas en esos 2 años. En un momento, ahora vuelvo a la Biblia, en un momento cuando Juan se encuentra con Jesús y lo bautiza, los discípulos de Juan se empiezan a ir con Jesús. Entonces se da una discusión entre los discípulos de Juan, que está en Juan 3:25. Se da una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos y le dicen, ese que estaba al otro lado del Jordán, del que diste testimonio, ahora bautiza y todos vienen a él. ¿Y qué les respondió Juan? Es necesario que él crezca y que yo mengue. Fantástico. La claridad de Juan, lo que él sabía quién era él y quién era Jesús. Y de lo que más me maravilla de la vida de Juan es que, primero, siendo de una familia sacerdotal, perteneciendo a una familia sacerdotal, él se despojó de todo, se fue al desierto a preparar camino para el Señor, para el Jesús. Él tenía un llamado, una convicción, una fe, una identidad muy segura. O sea, él sabía quién era y quién no era. Él preparó el camino, pero no era el camino. Y lo dijo. Él tenía una identidad fuerte, fuerte. La otra cosa que me maravilla de Juan es que él, como dije recién, no predicaba en el templo, no predicaba en las plazas, no, su plataforma fue el desierto. Y muchas veces eso nos deja como enseñanza, y al predicar en el desierto, él fue enigmático y se hizo famoso, pero no porque estaba buscando gente, sino por su obediencia y por su fidelidad. Y esa enseñanza nos dice que muchas veces nosotros también podemos predicar desde nuestro desierto, desde nuestras tristezas, desde nuestras pruebas. No tenemos que estar bien, fantásticos, o predicar desde acá, desde el púlpito, o estar en la iglesia para predicar. También nuestra plataforma puede ser el desierto, y aún en nuestro desierto podemos impactar otras vidas como Juan. Y la otra cosa que me impacta de Juan
me maravilla es la humildad que tenía. Y lo vemos cuando él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y eso aplica para nosotros. Tenemos que todos los días decir, es necesario que yo mengüe, que mi carne mengüe, que mi orgullo mengüe, que mi vanidad mengüe y que él, que Jesús, crezca en nosotros. Para que esos frutos, hablaba recién Norma, los frutos del Espíritu Santo estén en nuestra vida y seamos verdaderamente cartas leídas y discípulos. Y ahora sí, hasta acá fue una breve introducción de la vida de Juan. Ahora sí, voy a hablar de dos momentos épicos desde mi punto de vista en la vida de Juan. Para mí, el momento número uno fue cuando se encuentra con Jesús en el Jordán, ¿no? Se encuentra con Jesús y lo reconoce enseguida. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se resiste a bautizarlo y dice, yo necesito ser bautizado por vos. Y vos venís y tú vienes a mí. Pero Jesús insiste porque se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Al hacerlo, al bautizarlo, dice que se abre el cielo, que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento, el ministerio de Juan se cumplió. Por ese ministerio y ese llamado por el cual él se preparó toda su vida, se vio plasmado en ese momento. Padre, Hijo, Espíritu Santo estaban en el momento del bautismo de Jesús. Y ese fue, digamos, el momento lindo, podríamos decir, de Juan. Pero hay otro momento, que es para mí el más oscuro de la vida de Juan, que fue la cárcel. Y junto con la cárcel, la duda. Sabemos que Juan denuncia públicamente, porque él no tenía pelos en la lengua, no tenía reparos en decir lo que pensaba, en denunciar las cosas que estaban mal, y él denuncia públicamente que Herodes se había casado con Herodías, que era la mujer de su hermano Felipe, ¿no? Felipe. Debido a esto lo meten preso, y eso le costó la cabeza. En un momento de mucha oscuridad en la cárcel, Juan dice, y esto fue lo que inspiró esta prédica, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan, el que preparó el camino del Señor, el Elías del Nuevo Testamento, Juan, el que tenía la convicción, no solamente tenía la convicción, sino que lo vio con sus ojos, escuchó con sus oídos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan dudó. Y uno dice, si Juan dudó, ¿qué queda para nosotros? ¿Por qué dudó Juan? ¿Por qué los hombres y las mujeres de Dios dudan? ¿Por qué nosotros a veces pasamos por la duda? ¿Y qué es la duda? En hebreo duda es sepak, que quiere decir dividir. Cuando tenemos la mente dividida, ahí dudamos. En griego es distazo, que quiere decir vacilar, oscilar entre dos opiniones. Y si hablamos de dudas, no podemos dejar de nombrar a Abraham. Abraham, cuando Dios se le presenta como a Zacarías, le promete un hijo. Y dice en Génesis 17:17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Abraham dudó porque creía que era imposible que Dios cumpliera con esa promesa. Dudó porque la promesa se demoró. Y muchas veces somos como Abraham. Cuando no entendemos los tiempos de Dios, cuando las promesas se tardan, cuando las oraciones que hacemos no tienen respuesta, actuamos como Abraham y empezamos a dudar. Y a veces también metemos la pata como Abraham, que sabemos lo que hizo, ¿no? Entregó a su sierva para que tuviera un hijo con su esposo, la mujer de Abraham. Moisés, otro hombre, tremendo hombre de Dios, que dudó.
En Éxodo 3:11 dice, Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Éxodo 4:10, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés dudó de su capacidad. Él no sabía hablar bien, aparentemente tenía un problema para hablar. Y muchas veces también somos como Moisés. Yo no estoy capacitado para dar un devocional, no estoy capacitado para predicar, no estoy capacitado, no me siento capacitada para predicar. Jeremías, otro hombre tremendo de Dios que dudó. Jeremías 1:6-8 dice, y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías dudó por su juventud y por su incomprensión. Él también, como Moisés, creía que no estaba preparado, que no era el tiempo, que no tenía la sabiduría, que no tenía el entendimiento. Gedeón. Conocemos la historia de Gedeón, tenía que ir a luchar contra los amalecitas de parte de Dios, pero veía todo un panorama difícil. Entonces, ¿qué hace? Le pide señales a Dios. Jueces 6:13 dice, Gedeón respondió, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Gedeón dudó por lo que veía y pidió señales. Y a veces también somos como Gedeón, ¿no? Dudamos porque lo que vemos no es acorde a lo que Dios me promete y me dice en la palabra. Entonces, ¿qué le pedimos a Dios? Señales, como Gedeón. Elías, tremendo hombre de Dios. Juan es comparado con el profeta Elías. Y dice en Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. A mí me impresiona, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, la historia de Elías. Fue un profeta impresionante, degolló 400 profetas de Baal. Él oró para que lloviera y llovió, oró para que no lloviera, no llovió. Él tenía un respaldo de Dios, él tenía una integridad, una unción de parte de Dios, pero en un momento de cansancio, en un momento de debilidad, por temor y por sentirse solo, dice que él quiso desaparecer de la faz de la tierra, se quiso morir y de alguna manera también dudó por agotamiento, dudó por miedo, por soledad. Solo yo he quedado, dijo Elías en un momento. Y a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero después de muchas veces, por lo menos a mí me ha pasado, después de una lucha grande, ¿no? De una batalla grande, de haber estado orando, de haber estado implorando, a lo mejor con otros hermanos, no digo que solo, y viene la victoria. Y obtenemos la victoria, la respuesta a la oración, pero como que quedamos cansados, así como sin fuerzas, agotados, y ahí es el peligro de que entre la duda como le pasó a Elías. Hombres que dudaron, Pedro, Tomás. Pedro, muy conocido el pasaje, iba caminando sobre el agua, iba hacia Jesús y en un momento se distrajo. Dice que empezó a ver las olas, empezó a ver el viento, distrajo su mirada de Jesús y empezó a hundirse. Y somos también a veces como Pedro, ¿no? Por mirar las circunstancias, por sacar la mirada de la cruz, podemos dudar. Cuando empezamos a mirar al costado, empezamos a mirar lo que me falta, el que se quedó en el camino, la gente que todavía no llegó, la gente que amo y que no llegó a Dios. Cuando empiezo a mirar el pasado para atrás, ¿no?
las circunstancias, los problemas, empezamos a dudar y hundirnos como Pedro. Tomás, muchas veces lo he dicho, muchas veces me siento identificada con Tomás. Tomás, todos también conocen la historia. Dice que Jesús, después de resucitar, se presenta a todos los discípulos menos a Tomás, y todos, por supuesto, lo vieron resucitado y creyeron en él, pero Tomás, cuando le cuentan los discípulos a Tomás lo que había pasado, él no creyó. Dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. ¿No? Muchas veces somos como Tomás, hasta que no veo, no creo. Hasta que no veo la respuesta de la oración, no creo. Hasta que no veo el fruto de lo que estoy luchando, pidiendo, sembrando, no creo. Y no tengo descanso. Y en realidad lo que tenemos que hacer es creer primero para después poder ver. Y Juan el Bautista dudó en el momento más oscuro de su vida en la cárcel. ¿Y por qué dudó? Yo creo que la cárcel del alma, cuando estamos en problemas, en una lucha muy dura o muy complicada, no podemos ver bien. Es como que se nos nubla la vista. No sé si les ha pasado en algún momento de estar mal, de estar complicados con alguna situación y no poder pensar bien, no poder razonar. Hasta se nos olvidan las promesas de Dios. Y yo creo que a Juan le pasó algo de esto. Es como que él no podía ver con claridad, y a su vez quizá también Juan esperaba un Mesías justiciero, un Mesías con poder, un Mesías que liberara al pueblo judío de los romanos. Él dijo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Y me encanta porque Jesús no le reclamó nada, no le reprochó nada, sino que lo respondió con hechos. En Mateo 11:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y después dice Jesús de Juan, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No le reclama nada, no se enoja con Juan, sino que todo lo contrario, le responde con hechos, con obras, y lo exalta y dice, no hay otro hombre mejor, no ha nacido otro hombre como Juan el Bautista. Y pensaba, ¿no? Si estos héroes de la fe, Moisés, Abraham, Juan, Pedro, si estos hombres dudaron, nosotros no vamos a dudar. Muchas veces uno se siente mal, ¿no? Cuando duda. Sin embargo, la duda no nos invalida, no invalida nuestra fe. La duda no nos descalifica. Pero hay algo que tenemos que hacer, llevar la duda a Jesús, como hizo Juan. ¿Qué hizo Juan? Fue a la fuente. Mandó a preguntar a Jesús esa pregunta que tenía, y Jesús desasnó ese interrogante. La duda nos va a atravesar a todos, nos ha atravesado en distintos momentos de nuestra vida. El problema de la duda es cuando se hace un hábito, cuando es parte de nuestra vida y estamos todo el tiempo dudando, y eso afecta a nuestras decisiones. Santiago 1:6 en adelante dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y esto es lo que más me impacta. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando tenemos una fe que tambalea como la onda del mar, es cuando corremos el riesgo de transformarnos en personas de doble ánimo. Es como que la duda
genera doble ánimo, el doble ánimo se traduce en decisiones. Y acá, llevado al servicio, llevado a la fe, llevado a lo espiritual, es cuando en nuestra mente vacilamos, tenemos la mente dividida. ¿Qué hago? ¿Sirvo a Dios o no sirvo? ¿Me congrego o no me congrego? ¿Me quedo en casa mirando una prédica por internet? ¿Formo parte del cuerpo de Cristo? ¿Me uno a mis hermanos o me aíslo? Si total, están todos locos. ¿Obedezco a lo que Dios pide o tomo atajos? Y pensaba en Dios. Miren, si Dios fuera como nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y dudara, o hubiese dudado en crear el universo. ¿Qué hago? ¿Creo el universo? ¿No lo creo? ¿Separo el agua de la tierra? ¿Creo al hombre solo? ¿Le hago a la Eva que necesita? Miren, si Dios hubiese dudado de enviar a su Hijo a redimir a la humanidad, ¿para qué le voy a mandar a mi Hijo si estos son todos unos cachivaches? Miren, si Jesús hubiese dudado ya en la tierra, hubiese dudado de ir a la cruz. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Muero por estos o me van a rechazar igual? Y miren, si el Espíritu Santo hoy dudara y dijera, ¿entro en este corazón o no entro? Si tiene debilidades, si tiene zonas oscuras, si tiene cosas que no ha entregado, ¿qué hago? Y una de las características, esto lo pensaba anoche, creo que Jesús pasó, es bíblico, ¿no? Pasó por todas las emociones, por todas las tentaciones, pero creo que hay algo que no tuvo, fue duda, ¿no? Porque se enojó, se puso triste, fue rechazado, fue abandonado, pero dudar es creo que es una de las características de Dios, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Jesús, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu no dudan. Y gracias a Dios que Él es así, nosotros hoy estamos acá. Si Dios hubiese dudado, no estaríamos acá, no estaríamos recibiendo la gracia, el amor y la misericordia de Él. Su amor no tambalea, su propósito no se desvanece, su plan no fluctúa, no duda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Actuar como estos grandes hombres de Dios con determinación, actuar como Juan, con llamado, con fidelidad, con fe, con determinación. Y nosotros tenemos que, creo que también tomar la posta de Juan. Creo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser esos Juanes que abran el camino para que otros vengan a Cristo, ¿no? Tenemos que ser los Juanes para nuestros hijos, los que tienen hijos. Tenemos que ser los Juanes para nuestra familia. Tenemos que ser los Juanes para nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que ser la iglesia, retoño de vida. La iglesia de Cristo tiene que ser los Juanes para nuestra comunidad, para Barker, para Villa Cacique, para que otra gente pueda venir al conocimiento de Dios y a recibir a Jesús. El tema es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Porque Juan, y con esto quiero ya cerrar, Juan abrió el camino, creyó, pero no vio la gloria de Dios, no vio los milagros, no vio los prodigios, no lo vio a Jesús como los otros discípulos que lo vieron todo lo que hizo, lo vieron morir y lo vieron resucitar, pero Juan no, a Juan le costó la cabeza, Juan no vio nada y fue el primero el que abrió el camino. ¿Y nosotros estamos dispuestos a hacer un poquito como Juan? Y si Juan dudó, y bueno, tenían sus razones, estaban en la cárcel, estaban a punto de cortar la cabeza. Si Juan dudó, pensemos en que la duda, si la llevamos a Dios, si la llevamos a Jesús, seguramente vamos a salir fortalecidos, pero la tenemos que llevar a Él. Con esto cierro. La duda. ¿Es normal? Sí, pero que no sea un hábito, no debemos.
Los invito a orar.